Los grupos de niños y adolescentes por el Dr. René Fau. En un principio las personas estaban en grupo por supervivencia, ya que además necesitaban percibir que formaban parte de un grupo y que estaban conectados con los demás. De esta manera dejaban de sentir miedo y no se sentía esa soledad que les iba a dar como frustración. Y poco a poco se dieron cuenta que al pertenecer a un grupo pues esto iba aumentando las exigencias y también pues iba mejorando su productividad y todo, porque pues en equipo todo era pues como mejor, a la consecuencia de esta expresión, ¿cierto? Ya que la agrupación desde ahora no aparece únicamente como una forma de defensa o como un reflejo del instinto de conservación, sino como una entidad psicológica viva, mudable y prevista de energía propia, que cede a cada uno de sus miembros un poco de su sustancia, es decir, que todos en equipo van a generar mejores resultados y se van a sentir felices y placenteros, dado que la agrupación representa pues un instrumento educativo y pedagógico del primer orden, por lo que podemos sentirnos inclinados a pensar, dirigiéndolo y orientándolo, podemos influir de manera profunda y decisiva en la formación de la personalidad de los niños, en este caso que hablamos de la agrupación de jóvenes y niños. Bueno, con respecto a la sociología clásica, se veía que la formación de los grupos era un problema de masas, un fenómeno social que nacía en principio para una defensa y más tarde se vio que era por exigencias técnicas, económicas, pero siempre debido a presiones externas y con espíritu de oposición. Hoy se piensa que el grupo tiene una entidad psicológica, que es algo vivo, dinámico, con una energía propia interna y que contribuye a formar la personalidad de quienes lo integran. Bueno, proyectando estas ideas en el campo escolar, vemos que el estudio de la agrupación entre los niños y todo punto necesario y nada imprescindible tiene también un valor cultural, educativo, moral, que va influyendo en la formación de sus componentes y a la vez en el grupo como tal se forma y enriquece con la aportación de todos y cada uno de sus miembros. Bueno, la educación es una obra personal, individual, y cada uno va logrando a su vez en el contacto con los demás, y de ahí la importancia de este estudio. Bueno, el estudio de los grupos dentro de este marco que nos habla René, habla del aspecto psicológico y también de aspectos prácticos, que a medida del libro vamos a irlos estudiando. Bueno, el aspecto psicológico propiamente es su formación, sus causas, modalidades, evolución y dinamismo. Y el práctico es como lo médico, lo pedagógico y lo social, y la utilización del grupo de vistas, formación de la personalidad del niño normal y el acusamiento de las tendencias del niño anormal. Vamos a ver entonces también los grupos de tipo clínico y como veníamos viendo, un grupo, sea cual sea su forma de importancia, está compuesto siempre de un jefe y de distintos miembros bien o mal adaptados. En estos grupos podemos distinguir para comodidad algunos entre los cuales vamos a mencionar, y los principales son espontáneos y grupos artificiales. Los artificiales tienen que ver con un estímulo interior. Se caracteriza por la falta de homogeneidad, está basado en la diversidad, mucha clase de individuos lo componen y la ausencia de intereses sociales o culturales, no tienen muchas cosas en común. Otro grupo acá que vale la pena resaltar es los grupos espontáneos. Estos se forman sin aparente coacción externa o influencia externa y por lo general son niños pequeños de edad escolar o adolescentes, y dichos grupos se forman en un grupo artificial en el cual se constituyen núcleos de resistencia, eh, casi siempre dirigidos por un movimiento de oposición. Y están también los grupos intermedios, que son los que le dan mayor fuerza a la realidad, a la práctica, porque a pesar de su diversidad y de mucha variación en sus formas, hay algo que los define muy constantemente, y es que siempre hay un jefe. Esto los acerca también a los grupos artificiales, pero a la vez también responden a necesidades interiores. Entonces también tienen mucho de tipo espontáneo.
que son los que más se acercan pues a la realidad. En estos grupos espontáneos, según Eslabón, podemos distinguir un grupo motivado que se caracteriza principalmente por la presencia de un jefe adulto y puede proceder del exterior o del interior de un grupo, pero siempre constituye una función de ese jefe y a veces hasta un oficio, ¿cierto? En el grupo voluntario, que es otra clase de estos grupos espontáneos, responden únicamente a necesidades interiores y nunca reconocen un jefe. Van más inspirados a sentimientos de interés y seguridad u también oposición. Y otros grupos que podemos también mencionar que se presentan son grupos voluntarios homogéneos, los cuales se caracterizan por un interés común de los miembros, a veces es de tipo negativo y es más que un objetivo a lograr, es una aceptación entre ellos. Existe también el grupo voluntario de ocupación determinada. Se halla muy importante en ellos la cohesión, pero se diferencia por el hecho de que se forma alrededor de un polo positivo de interés común, ¿cierto? Los deportes, la música, algún hobby, entonces esto es como lo que los diferencia. Y el grupo voluntario de actividades múltiples que se opone a los dos anteriores. Es un grupo heterogéneo que está definido por su cohesión, pero también por la colaboración de todos sus miembros, actividades comunes, intercambiables, todo lo que tiene que ver con la variedad. Referente a esto, podemos concluir en esta primera parte que los grupos de niños y adolescentes aparecen como un compromiso o, por así decirlo, un equilibrio entre fuerzas contrarias. O sea, son tanto el resultado de una coacción anterior, pero también tienen que ver con dinámicas internas que suceden en cada uno de estos grupos. El niño en edad preescolar es un ser totalmente egocéntrico, lo cual podemos ratificar en su desarrollo diario en el plano afectivo por su agresividad y la realidad constante donde éste se encuentra. Pero este rasgo de agresividad se muestra como predominante en la primera infancia. Muestra tanto mayor tendencia a manifestarse cuanto mayor es la oposición y hostilidad del ambiente familiar del menor. Por ello, es importante pensarse en el medio que se le está facilitando desde los hogares a los menores, ya que el niño a esta edad no se conoce a sí mismo y parece incapaz de diferenciar su mundo del de los demás o del mundo exterior. Por lo anterior, es que la noción del grupo no se contempla. Por regla general, entre los 2 y los 3 años suelen verse pequeños grupos, de 2 o 3 individuos como máximo, de duración efímera que raramente sobrepasa los pocos minutos, ya que no tarda en manifestarse una rivalidad agresiva entre ellos. De ello es cuando quieren el mismo juguete, cuando quieren estar en el mismo lugar o desean la misma cosa que el otro. Estas situaciones generalmente son las más frecuentes en la realidad escolar.